quiero hablar sobre lo que está sucediendo en China, porque, como dije, están pasando literalmente por lo que pasó en Estados Unidos, quizás incluso más extremo que en 2008 y 2009. Así que vamos a este hilo que vi en Twitter hoy. Eso realmente, creo, resume cómo lo que estamos viendo en China en este momento es literalmente sin precedentes. Y quiero mencionar esto porque sé que como estadounidenses nos enfocamos en el buen viejo de un es comprensible, pero tenemos que mirar hacia la economía internacional más amplia para determinar qué está sucediendo allí, porque al final del día eso va a impactar a Estados Unidos. No estoy diciendo que va a llevar a Estados Unidos al nivel de China, pero definitivamente va a jugar un papel en lo que suceda en 2025. Y por cierto, no es solo China, es India, es Vietnam, es Malasia, es Canadá, es el Reino Unido y es Alemania. Así que vamos a este hilo. Creo que ustedes van a encontrar esto fascinante. Esto es de la carta de Covesi. En Twitter han publicado cosas geniales. Dicen que esto nunca ha sucedido en la historia reciente. ¿De qué están hablando? En un colapso repentino, las tasas de interés a 30 años son ahora más bajas en China que en Japón. Déjame decirlo de nuevo porque esto es asombroso. Esto es increíble. Piensa en Japón. Han tenido, ¿qué se perdió? 3 décadas han estado luchando contra la deflación. Ellos son los que llevaron las tasas de interés a territorio negativo. Para empezar, y su tasa de interés a un día ahora mismo, mientras hablamos, ¿cuál es? 25 puntos básicos. Ellos son los que han estado haciendo control de la curva de rendimiento. No es que haya servido de algo, pero recuerdan que su banco central hizo tanto control de rendimiento o control de la curva de rendimiento. Disculpa eso. El BO posee aproximadamente el 60% de la deuda gubernamental japonesa en circulación. Piensa en eso. Y ahora los rendimientos de la deuda a largo plazo de China, no los bonos del tesoro, sino la deuda a largo plazo, son más bajos que los de Japón. Y Japón ha estado haciendo todas estas cosas. Deflación, corporaciones zombie, décadas perdidas, tasas de interés negativas al principio de la curva, aunque ahora son ligeramente positivas. Control de la curva de rendimiento al punto de que el Banco Central posee el 60% de la deuda gubernamental en circulación. Y aún así, el bono a 30 años de China se está negociando a un precio más bajo. En términos de rendimiento que Japón, deja que eso se asiente por un momento. Esto debería estar en todos lados, en CNBC y Bloomberg. Esta es una gran historia cuando piensas en el hecho de que China es la segunda economía más grande del mundo. No estamos hablando de Etiopía. Aquí, sabes, no estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de China. Vamos a meternos en ello. La economía de China se está describiendo actualmente como una espiral deflacionaria, como se vio en Japón en los años 90. No es una buena señal. Y cuando hablamos de deflación, recuerden chicos, y ustedes saben esto por ver mis videos, pero para aquellos de ustedes que son nuevos en el canal, tenemos una deflación compartimentada. Tenemos buena deflación y mala deflación. Y la forma de diferenciarlo es simplemente haciendo una pregunta sencilla. ¿Aumenta la demanda agregada? Entonces, si tienes deflación, buena deflación, porque estamos produciendo más bienes y servicios, como en los Estados Unidos en los años 1800, ¿eso va a aumentar la demanda agregada? Absolutamente sí, porque tienes salarios nominales subiendo y los precios de las cosas bajando, porque hay más cosas, la gente tiene más poder adquisitivo, la demanda agregada sube, todos ganan. Pero si tienes el tipo de deflación que reduce la demanda agregada, significa que tienes toda esta expansión de crédito y luego tienes una contracción de crédito y un colapso. La gente pierde sus empleos, el poder adquisitivo disminuye y así esa deflación es el resultado de un colapso crediticio, no es el resultado de producir bienes y servicios. Así que, obviamente, en ese tipo de deflación, el poder adquisitivo y la demanda agregada bajan, ¿verdad? Esa es la mala. Y eso es exactamente lo que están experimentando ahora mismo en China. El primer gráfico aquí es el bono del gobierno a 30 años. Y han señalado que eso ha bajado por debajo de Japón, lo cual es difícil de entender. ¿China ahora se enfrenta a la japonificación? Sí, y tienes que preguntarte, quiero decir, ¿es este el futuro para Estados Unidos? Y si dices que no, ¿por qué? Bueno, porque, George, la deuda del gobierno es de 36 billones de dólares, porque la deuda del gobierno es del 120% del PIB. Está bien, genial.
La deuda de Japón es del 250% o del 220% del PIB. No estoy diciendo que el futuro para Estados Unidos sea Japón. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que hay un muy buen argumento sobre por qué sí lo sería. Volvamos al hilo. Los inversores en el mercado de bonos del gobierno de China, que asciende a 11 billones de dólares, han sido tan pesimistas sobre la segunda economía más grande del mundo. Como resultado, estamos viendo la mayor brecha en los rendimientos de bonos entre EU y China. La comparación con Japón es aún más impactante. China tuvo 6 trimestres de deflación. China tuvo 6 trimestres consecutivos de deflación. De nuevo, el mal tipo de deflación, primera vez desde 1999. Vaya, otra señal de alerta. La dinámica poblacional está cambiando y el colapso inmobiliario es peor que en 2008. Yo diría que el colapso inmobiliario, creo que están comparando a China con China. Yo diría el colapso inmobiliario en China en los últimos años es probablemente peor que el colapso inmobiliario en Estados Unidos entre 2008 y 2012. Tendremos que ver cómo se desarrolla esto, pero podría incluso rivalizar con lo que vimos en Japón y llamémoslo 2012. Tendremos que ver cómo se desarrolla esto, pero podría incluso rivalizar con lo que vimos en Japón. Y recuerdo bien esas estadísticas porque las utilizo en mi proceso de toma de decisiones para avanzar. Todo en Kawenhuai, Bienes Raíces 2012. La mayoría de ustedes conocen mi historia, que me retiré en 2012 y quería manejar mi propio dinero. No sabía nada sobre finanzas, inversiones, economía. Ni siquiera sabía qué era la Reserva Federal. No, tenía ni idea, pero quería tomar el toro por los cuernos. No quería delegar eso a otra persona, a un planificador financiero, digamos. Así que quería comprar cosas cuando están baratas y venderlas cuando están caras. Sabía que los bienes raíces estaban baratos, pero ¿cómo supe que estaba limitando mi riesgo? ¿O cuál podría ser mi riesgo? Porque estudié Japón. Lo primero que hice cuando pensé en entrar en el sector inmobiliario fue estudiar Japón. Estudié Japón, su colapso a principios de los años 90 y vi que su mercado inmobiliario cayó un 60%. Y en ese momento, de nuevo, era el verano de 2012, nuestro mercado inmobiliario había bajado alrededor del 50%. Así que, manteniendo las cosas súper simples, usando la estrategia KISS, dije, está bien, Japón bajó un 60%, nosotros estamos en un 50%. Eso significa que mi riesgo probablemente es del 10 o 15%. Así fue como determiné que había bastante asimetría allí, junto con el flujo de efectivo y otras cosas. Así que, de todos modos, mi punto aquí es, el mercado inmobiliario de China bajará un 50, un 60%. Definitivamente es posible. Y cuando piensas en eso, tienes que darte cuenta de que hace 2 años, el mercado inmobiliario chino era la clase de activos más grande del mundo. Déjame repetir, hace 2 años, antes de que colapsara el mercado inmobiliario, chino era la clase de activos más grande del mundo. Era mucho más grande que el mercado de valores de Estados Unidos. Era mucho más grande que el mercado de bonos de Estados Unidos o el mercado de tesorería. Estaba justo alrededor de 60 billones de dólares. Ya ha estado colapsando a un ritmo de, justo cuando estudié esto el otro día hace un mes, había bajado un 30%, 35%. Y por cierto, el 70% al 75% de la riqueza de los hogares chinos estaba en bienes raíces. Así que piensa en eso. Si tenemos una clase de activos de 60 billones de dólares que ha bajado, si lo llamo un 30%, 30, 35%, 35, eso es 20 billones de dólares de riqueza neta de los hogares, simplemente se borró por completo del lado de los activos del balance. Piensa en lo que eso hace al poder adquisitivo. Piensa en lo que eso hace a la demanda agregada. Y es una sorpresa que China haya tenido 6 trimestres consecutivos de deflación. De hecho, francamente, me sorprende que no sea peor, pero esto probablemente aún no ha terminado. Las dinámicas de población son una de las mayores similitudes de China con Japón, ¿verdad? Así que tienes problemas demográficos allí. Entiendo todo el argumento sobre la demografía, pero no creo que simplemente lo superen absolutamente todo, como creen algunas personas por ahí. Creo que hay otros componentes de la inflación, la deflación y una economía en crecimiento que debemos considerar además de la demografía. Y creo que al final del día pienso que el sistema bancario, el sistema monetario, la energía, cosas así, pesan más que lo que está sucediendo con la demografía, pero son absolutamente cruciales y definitivamente es algo que tienes que considerar. Simplemente no creo que sea el todo o nada. Así que están hablando de cómo sus dinámicas poblacionales son absolutamente terribles.
Esto ha llevado a un colapso en el sector inmobiliario chino. Sí, no sé si eso se deba estrictamente a la demografía. Creo que quiero decir, tuvieron una demografía terrible, ya sabes, durante los últimos 10 años y su mercado aún subió. Así que definitivamente creo que eso está contribuyendo a lo que está sucediendo. Pero no creo que ese sea el catalizador específico o la gota que colmó el vaso. Pero veamos este gráfico. Así que este es el índice de rendimiento total de bienes raíces de alto rendimiento en China. Eso, no se ve bien. Mira esto, bajó un 82%, a un nivel que básicamente no habíamos visto. Bueno, lo vimos en 2023, pero antes de eso, tendrías que haber retrocedido hasta, lo adivinaste, la crisis financiera global. Ahora hacen una pregunta muy buena. ¿Por qué no están colapsando los mercados en todo el mundo? China, la segunda economía más grande, no tendría un evento similar al de 2008, efectos globales. Por ahora, China. Son situaciones completamente opuestas. Así que retrocedamos y respondamos a esa pregunta. ¿Por qué es eso? Porque esto hasta ahora se ha contenido en China, porque no se ha desbordado. En el sistema bancario no se ha desbordado. En el sistema monetario global, pero para eso aún no hemos salido del bosque, porque lo que usualmente ves es toda esta basura en el balance de los bancos nacionales. No estoy hablando de la basura, estoy hablando sobre el sector inmobiliario, pero que no olvidemos que hay un montón de esta basura en los balances de los bancos fuera de China. Son solo los que están dentro de China. Son los que se estresan el primero y luego vas bajando y es ese efecto dominó. Así que comienza con los bancos chinos, la economía china y eso se extiende al sistema monetario global porque empieza a afectar los balances de esos bancos en dólares europeos. Eso, desafortunadamente, proporcionó muchos de los préstamos en dólares a los bancos chinos para inflar esta burbuja inmobiliaria. Para empezar, miren, al final del día, chicos, todo está interconectado. Así que solo cae un dominó, luego cae el siguiente y luego el siguiente, pero solo porque solo ha caído el primer dominó. No significa que el quinto y el sexto que aún están en pie no vayan a caer. En algún momento en un futuro cercano, especialmente a su punto cuando estás considerando la segunda economía más grande del mundo, y por cierto, la clase de activos más grande. Pensemos en esto. ¿Crees que el colapso de una clase de activos de 60 billones de dólares no va a impactar de alguna manera a los bancos fuera de China? Ayúdame con eso. Me encantaría saber cómo ves el vaso medio lleno, ¿verdad? Ahora, no sé qué hay en su balance, pero casi puedo asegurarte que tienen mucho de este lodo tóxico. Ellos, refiriéndome a los bancos en dólares europeos fuera de China, tienen tanto, si no más, lodo tóxico en su balance como lo tienen los bancos chinos en total. Porque recuerden, de nuevo, esas dos entidades están conectadas. ¿De dónde obtuvieron los bancos chinos gran parte de su liquidez? ¿De dónde obtuvieron muchos de sus dólares? Bueno, fue un préstamo de los bancos eurodólares hacia China. Así que este es un rompecabezas de Jenga aquí, chicos, igual que vimos en esa película, La Gran Apuesta. Y solo estamos sacando una pieza de Jenga a la vez. Esa es la conclusión aquí. Desafortunadamente, en el mercado inmobiliario de China, no es solo una pieza de Jenga, son como 10. Así que continúan diciendo que la confianza del consumidor se ha desplomado en China. No me digas 70% riqueza neta, hogares en bienes raíces, mercado inmobiliario bajó 35%, 75%, sin señales de detener la caída y la confianza del consumidor está en baja, impactante, ¿verdad? De hecho, me sorprende que la confianza del consumidor no esté aún más baja. Entonces, si ese es el caso y sigue en declive, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la demanda agregada? ¿Qué pasa con esos negocios que ahora ya no tienen esos clientes? Tienen que bajar sus precios. Tienen que empezar a despedir gente. Y por cierto, eso podría traer deflación a los Estados Unidos. ¿Quién sabe qué va a pasar con estos aranceles? Pero en cierto momento, esos productores chinos van a tener que bajar aún más sus precios solo para intentar estimular algún tipo de demanda, porque no proviene de la economía doméstica, pero recuerda, sus márgenes son súper bajos. Así que no es como si pudieran bajar los precios tanto. Hablemos sobre la moneda. Esto ha llevado a un debilitamiento rápido del yuan chino, otra crisis dentro de una crisis. Entonces, con el yuan chino bajando, ¿qué pasa con la carga de esa deuda denominada en dólares? Lo más probable es que esté en el balance, en el lado de los activos de esos bancos en el sistema de eurodólares
que forman parte del sistema monetario global, eso se prestó a China. ¿Ves? La carga se vuelve mucho mayor para pagar a esos bancos, porque el flujo de efectivo, en gran medida, es en yuanes chinos, pero la deuda es en dólares. Así que, como hablamos en los últimos videos que hemos hecho, lo que eso hace es que es como si tuvieras una hipoteca de tasa ajustable y tu tasa pasa del 3% al 10%. Eso es lo que les pasa a todas estas entidades chinas que tienen deuda denominada en dólares. Y no olvidemos, así que nos enfocamos en aquellos que tienen las deudas, pero enfoquémonos en aquellos que tienen los activos, ¿verdad? Porque la obligación, esa deuda denominada en dólares, es un activo de otra persona, un activo de un banco en el sistema de eurodólares. Si quiebran, eso hace un gran agujero en su balance. ¿Qué pasa con los préstamos en dólares? Entonces, se desploma, la liquidez se agota, el dólar se dispara, lo que agrava el problema. De repente, todo tiene sentido. ¿Por qué China está acumulando reservas de oro? Está bien. Realmente no veo la conexión ahí, pero lo que realmente necesitan hacer es acumular reservas en dólares. Probablemente gastaron todos sus dólares tratando de sostener la estúpida moneda y tratando de financiar sus bancos. Y solo estás persiguiendo buen dinero con mal dinero. Implicaciones del colapso del sector inmobiliario en China que se extienden más allá del sector inmobiliario en China. Quiero decir, creo que es una probabilidad muy alta. Grandes noticias a las que definitivamente tenemos que prestar atención. Y recuerda, todo esto comenzó con Evergrande. Estábamos haciendo videos sobre Evergrande y comenzamos a hacer eso hace como 1 año y medio. Y recuerda, cuando estábamos haciendo eso, todos nos decían, oh, estás sembrando miedo, George. Oh, Evergrande. ¿A quién le importa Evergrande? ¿Recuerdas eso? Oh, eso es un gran nada. Oh, sí, justo ahora, al mirar hacia atrás en retrospectiva, podemos ver que Evergrande fue el canario en la mina de carbón. Al menos en China, solo tendremos que ver cómo se desarrolla para el resto de la economía global, incluyendo a Estados Unidos